Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca una receta que te va a sorprender, porque nuestra receta no lleva ni harina, ni lácteos, tampoco lleva nada de grasa y además no tiene levadura. ¿Qué puede ser? Bueno, un maravilloso bizcocho. Llevo muchísimos años en la profesión y te puedo asegurar que como este bizcocho no he probado ninguno. Tiene una miga maravillosa. Es un bizcocho nube súper tierno por dentro y con una corteza crujiente maravillosa. Es una receta muy cerca de aquí, de Mallorca. La aprendimos gracias a nuestra amiga mallorquina Lara, de la cocina fácil de Lara. Y el resultado de esta maravilla, coca de cuarto, que es como se llama en Mallorca, es impresionante. Así que no me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Hoy toca el maravilloso bizcocho nube o coca de cuarto mallorquina. Y además solo vamos a necesitar 3 ingredientes. Y aquí tienes el listado, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Necesitaremos almidón o fécula de patata, huevos frescos, si son camperos todavía mejor, y azúcar glass. Y como puedes ver, da igual si los huevos son blancos o morenos, es indiferente. El primer paso, vamos a separar las claras de las yemas. Para hacerlo puedes ayudarte del aparatito que estoy utilizando, que simplemente es un colador donde queda la yema y donde cae más fácilmente la clara. O hacerlo de la forma tradicional, que es ayudándote con la cáscara de huevo, de la forma que te resulte más sencilla. Y una vez que tengamos separadas las claras de las yemas, vamos a empezar con el batido. Esta parte es súper importante, ya que los huevos tienen que estar perfectamente batidos o montados. Cuanto más aireados están, mejor sabor tendrán. Y puedes utilizar este tipo de batidora o la que estoy utilizando, tipo KitchenAid. Vamos a utilizar azúcar glass. Lo que estoy haciendo es poner aproximadamente 1/3 de la cantidad de azúcar glass en el batido de las yemas de huevo. Y empezamos a batir a máxima potencia. Dependiendo de la potencia o fuerza que tenga tu batidora, tardará más o menos tiempo. Pero es muy importante que te fijes en el color y en cómo triplica su volumen las yemas de huevo. En mi caso, en 8 minutos estaban perfectamente batidas o montadas. Esta es la textura en la que te tiene que quedar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las claras. Vamos a batirlas. Un truco que te puede servir para que se monte antes, pues es añadirle un poquito de sal, como 1/4 de cucharadita. Y al igual que hacíamos con las yemas, tenemos que poner siempre la máquina a máxima potencia. Y le voy a poner ese 1/4 de cucharadita de sal, que como te digo es opcional, pero que ayuda a mantener más firme el merengue ya que se bata antes. Después de 1 minuto ponemos el azúcar glass. Yo he parado la máquina porque si no el azúcar saldría volando por toda la cocina. Y ahora otra vez a máxima potencia. Y mientras dejamos que la máquina trabaje, vamos con la mezcla de yemas, que si te fijas ha blanqueado bastante y además ha triplicado su volumen. Y lo que vamos a hacer es añadir el almidón o fécula de patata en 2 partes. Lo que he hecho es que he tamizado el almidón antes para que no esté apelmazado. Y ahora con la ayuda de unas varillas vamos mezclando, sin ningún problema. Tienes que darle bien, asegurándote de que no queda ningún grumo. Cuando ya se haya incorporado perfectamente, añadimos la segunda tanda y así hasta que terminemos y nos aseguremos de que no hay ningún trocito de fécula de patata. Ya han pasado otros 8 minutos y tenemos el merengue francés bien firme. Fíjate cómo se ha quedado bien agarrado a la varilla de la máquina eléctrica. Y ahora vamos a pasar un poquito del merengue a nuestra mezcla de huevos, azúcar y fécula de patata. Y con la ayuda de las varillas vamos mezclando bien. Tienes que tener en cuenta que la mezcla en la yema se ha quedado bastante espesa. Y gracias a este poco de merengue que le vamos a añadir, se va a volver un poquito más suave. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés. Es decir, vamos a pasar la mezcla al merengue e iremos incorporando poco a poco con movimientos envolventes. Añadimos una pequeña cantidad de nuestra masa al merengue y vamos mezclando con movimientos envolventes. Asegúrate bien de raspar tanto la parte de abajo como en los laterales del bol hasta que tengamos una mezcla bien homogénea. Y listo, ya estamos preparados para poner nuestra masa en el molde. Fíjate que lo voy a preparar de la siguiente forma, poniendo un poquito de aceite en spray para que no se me pegue, que podrías utilizar también aceite normal y un poquito de harina. Y también muy importante
el ponerle papel de horno en la parte de abajo y después sabrás el porqué. Si te fijas, en realidad no es un molde, lo que estoy utilizando es una fuente metálica para horno y es muy importante que la fuente sea metálica. Y ahora con la ayuda de la espátula vamos haciendo estos movimientos para asegurarnos de que toda la masa queda bien repartida en el molde. Y ya estamos listos para hornear el bizcocho. Tengo el horno precalentado a 200 grados, que una vez que introducimos el bizcocho bajamos a 170, con calor arriba y abajo, y hornearemos durante 25 a 30 minutos. Una curiosidad de este bizcocho. Según cuenta la tradición, una vez que sacamos el bizcocho del horno, todavía estando en caliente, es típico o tradicional que se tira al suelo. ¡Bum! Dejamos de caer la bandeja o el molde con el bizcocho. Bueno, yo no sé si esto será cierto o no será cierto, si sirve o no sirve, pero yo he probado a hacerlo. Lo único que evidentemente no lo he tirado al suelo, sino que en una distancia de unos 30-40 centímetros de altura lo he dejado caer, porque así dicen que el bizcocho siempre baja, pero bajará solo lo que caiga con el golpe. Así que fíjate cómo hay que tirar el bizcocho. Como te decía anteriormente, ponemos la bandeja a una altura y dejamos caer. Después, si quieres, puedes darle un golpe más. Y listo, ya simplemente tenemos que dejar que el bizcocho se enfríe, pero sin desmoldar. Ya tenemos el bizcocho frío, pero fíjate cómo, aun a pesar de haberle puesto el aceite para desmoldar, necesitamos un cuchillo o una puntilla para darle los bordes para poderlo desmoldar, porque aún así se pega. Por eso es muy importante el ponerle el papel de horno en la base, porque ahí no podemos llegar con el cuchillo. Nos ayudamos de una tabla de cortar y le damos la vuelta, y así lo vamos a poder desmoldar con facilidad. Y ahora, con bastante cuidado, quitamos el papel de horno. Gracias a la fécula de patata y también a que se ha enfriado dentro del molde, tenemos un bizcocho bastante húmedo. Y ahora lo que hacemos es darle la vuelta otra vez, ayudándonos de la bandeja y de la tabla de cortar. Como ves, ya lo tenemos listo y ahora lo que vamos a hacer es ponerle azúcar glass justo por encima. Y como puedes ver, para hacerlo nos vamos a ayudar de un colador. De esta forma distribuiremos el azúcar glass mucho más fácilmente. Y fíjate en la textura de la corteza superior. Como te decía al principio del vídeo, queda como si fuera crujiente, como si fuera parte de un merengue. Es muy original, es muy importante que lo pruebes, que lo hagas, porque vas a ver la diferencia, la textura de la corteza y la textura de la miga, que es maravillosa. No te puedes perder el final, porque se te va a hacer la boca agua. Si te fijas, estoy cortándolo en porciones, ya que este bizcocho lo puedes hacer en moldes más pequeñitos, o como se hace en Mallorca, en moldes de cuartos, o sea, moldes muy pequeñitos individuales. Y bueno, el resultado es impresionante. En Mallorca lo suelen consumir acompañándolo de un helado de almendra y también pues de chocolate o de leche con chocolate, etcétera. Y si te fijas, es un bizcocho muy grande, da perfectamente para 12 personas o incluso más, ya que te saldrán 24 porciones. Y una vez cortado le ponemos otro poquito más de azúcar glass. Ya te digo que si lo pruebas te va a sorprender, sobre todo el sabor y la textura. Y aunque te pueda parecer a lo mejor que lleva demasiado azúcar, te aseguro que no queda empalagoso. Tiene un sabor fantástico. Tienes que probarlo. Y para conservarlo durante varios días, yo te recomiendo volver a ponerlo dentro del molde, lo tapas con papel film y en la nevera te aguanta varios días. Pero te aseguro que te lo vas a comer antes, porque fíjate en el interior y la pinta tan impresionante que tiene el bizcocho. No habrás comido nada más tierno, más jugoso y más rico. Bueno, una auténtica pasada. Fácil de preparar. Rápido porque lo haces en menos de una hora, con solo 3 ingredientes. No lleva gluten porque no tiene nada de harina, tampoco lleva lácteos, no lleva aceite y tampoco lleva levadura. Es que no puede ser más fácil, no te lo puedes perder. Después de esta maravilla, solo me queda recordarte que me sigas en las diferentes redes sociales en las que estamos, pero especialmente en Instagram. Te recuerdo que en este año va a haber muchas novedades en esta red social.
En Instagram nos llamamos @recetasquefuncionan, sin la N final. Y aparte, en Instagram tenemos el chat, que es muy práctico para cuando estéis haciendo alguna receta, porque ahí me podéis mandar fotografías, vídeos a tiempo real y os puedo ayudar si tenéis algún problema. Así que ya sabes, sigue a Recetas que Funcionan en Instagram. Y en este momento del vídeo te quiero dar las gracias por haberlo visto. Si te queda alguna duda, ponme un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener. Y si no te has suscrito a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete para no perderte ninguna de las recetas que subimos todas las semanas. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.